gracias al Señor. Vamos a leer un texto y sobre ese texto, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a desarrollar el mensaje que necesitamos para nuestras vidas. El Señor sabe lo que necesitamos en cada momento y Él en su gracia y misericordia nos va dando a los siervos, amén, a cada uno pues lo que Él desea que la Iglesia, que cada uno de nosotros recibamos y podamos crecer en el conocimiento de su voluntad para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer un texto y después del texto oramos y ya entramos en el tema. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 58 y dice la Escritura: así que hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este texto es tremendo, lo que dice aquí, y necesitamos entenderlo mejor con la ayuda del Espíritu Santo y disponer nuestros corazones para que Él pueda, que este texto coja mucho más fuerza en nuestras vidas. Amén. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, gracias por poder venir a tu palabra y en ella encontrar la respuesta para nuestras vidas. Necesitamos esa firmeza que tú das y también esa constancia en nuestros corazones por perseverar en tu palabra y en tu voluntad para seguir creciendo, Señor, en tu obra preciosa, maravillosa. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Yo te necesito, te pido que me socorras en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Toma mi vida y que pueda ser un canal para mis hermanos y los que puedan oír este mensaje en internet y también en Radio Paz. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el texto, como el mensaje, como habéis leído aquí detrás, firmes y constantes. Amén. Firmes y constantes. Es algo que tiene que estar en nuestro corazón porque necesitamos en nuestra vida que esto sea algo que esté muy arraigado en nuestro corazón, que esté bien firme y que haya constancia en ello, porque van a venir cosas a nuestra vida, adversidades, problemas, todos vivimos circunstancias y necesitamos esa firmeza del Espíritu Santo para seguir perseverando en el camino, hermanos, porque necesitamos ese socorro y esa ayuda de Dios. Nos queda mucho camino por delante a todos nosotros, hermanos. Aún a mí y a Josué, que es mayor que yo, siempre tengo que ponerlo como referencia, porque los años, el que tiene las fechas es el Señor, para decir, ahora es cuando te voy a llevar conmigo, pero mientras tenemos que seguir firmes y constantes en el Señor, hermanos. Amén. Así que este versículo nos recuerda eso y nos recuerda que vamos a tener que tenemos mucho camino por delante. El Señor se lo dijo al profeta, le dijo: aliméntate, esfuérzate, porque tienes mucho camino por delante. Amén. Hay muchas cosas todavía que Dios cuenta contigo y conmigo, hermano. Es muy importante que eso lo tengamos claro. No importa que seamos mayores o de mediana edad, o no importa, pero Dios cuenta con cada uno de nosotros y en sus planes y propósitos es importantísimo que tú seas firme y constante. No sea que estés con vaivenes en tu vida, en tu fe, sino una persona que es firme y constante en el Señor. Amén. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Y haya pasado o pases las circunstancias que pases, que esto sea algo que sea una prioridad en tu vida. Son prioridades que son principios. Si te das cuenta, esto es imperativo. Fíjate lo que dice el apóstol, dice: así que, hermanos míos, amados, estad. Es un imperativo, es algo que Él nos transmite y nos llama, de alguna manera, nos esfuerza a que nosotros tengamos ese sentir en nuestro corazón, que no sea algo que lo escuchemos y diga, bueno, pues vale, está bien el consejo, pero yo no. Él es imperativo, estad
estad firmes y constantes, creciendo. Si tú estás firme y constante, vas también a querer crecer en lo que es la obra. Está paralela tanto la fe como la constancia y la firmeza, también está el crecimiento de Dios en nosotros, en su obra. Por eso dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. No te conformes con cómo funcionas, cómo estás comprometido hasta ahora, con lo que tú más o menos crees que el estándar que tú te has creado, sino que sepas que el Señor espera que tú crezcas en la obra del Señor siempre, sabiendo, y esto tenemos que saberlo, como dice la Escritura aquí, que vuestro trabajo, lo que tú aportes producido por el Espíritu Santo en tu corazón, va a ser de bendición para muchos. Cada vez que tú eres bendecido a través de la iglesia, de un hermano, de un grupo de hermanos, eso es porque esos hermanos están creciendo, quieren dar. Es parte de tu fe, de tu firmeza y tu constancia, también querer dar, servir. Y eso es muy importante porque este mundo, la sociedad, entre nosotros, es necesario ver las dos partes de la firmeza y la constancia y la fe. Tiene que estar también el servir. Servir es algo que debe estar en nuestro corazón, en la obra del Señor siempre, sirviendo en la obra, creciendo y sirviendo en la obra del Señor siempre. Amén. Vamos a coger un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo Hebreos 10, 23 y 24. Que nos dice algo aquí muy interesante. Hebreos 10, 23 y 24. ¿Vale? Y dice así, mantengámonos firmes sin fluctuar. Amén. Sin movernos. Hermano, tenemos tendencia a que cuando hay adversidades, problemas, algo nos movemos con facilidad. Por eso el estar firme es muy importante en tus decisiones de corazón, en saber a quién servimos, hermano, en comprometernos con el Señor, todo esto. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos simple, sin fluctuar. Fluctuar, repito, es movernos de un lado para otro. Todas estas cosas como si hubiera otra alternativa para hacer, ¿no? Dios quiere que tú te mantengas sin fluctuar, que sea constante en tus decisiones con el Señor, en la obra del Señor, en tu crecimiento en el Señor, porque fiel es el que prometió. En esto tú no estás solo ni yo, hermano. Jesús está comprometido con el Señor, está comprometido contigo y conmigo. Y si Él ve que tú eres una persona que no te conforma, que eres una persona firme, constante, que en tu corazón está el deseo de servir al Señor, Él te va a ayudar, te va a socorrer en las partes que tú puedas tener menos débiles. Yo he tenido para estos días, he tenido que llevar una sobrecarga, ha sido demasiado en el sentido humano, me refiero, ¿no? De tener que tomar diferentes responsabilidades, incluso trabajar duro para que todo saliese lo mejor posible. Y he visto una fuerza natural que ha venido al Espíritu Santo socorriéndome, fortaleciéndome, recordándome los momentos que hacía falta que interviniera. Dios te va a socorrer y te va a fortalecer. No es algo humano, como dice aquí, como hemos leído. Dice, voy a leerlo de nuevo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, perdón, porque fiel es el que nos prometió, Él es fiel. Amén. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos, uno a otro, hermano. Tenemos que estimularnos, es algo que necesitamos en el tiempo que estamos caminando con el Señor juntos como iglesia, como hermanos. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Es parte de lo que Dios espera de ti y de mí. Es una parte que Él espera que tú te impliques en su obra, en su iglesia, que seas parte, que te ofrezcas. A mí me alegra mucho cuando vienen hermanos, ¿puedo hacer algo, hermano? ¿Puedo hacer algo? Y siempre hay alguna cosita que puede ayudar. Amén. Siempre hay. Entonces, eso es muy bueno, que haya un corazón dispuesto.
amén, para servirle al Señor. Y de fluctuar nada, hermano. No nos movamos de esa posición firme en nuestro corazón, que sea en base a lo que hemos aprendido del Evangelio, que es clave para nuestras vidas. Otro texto interesante también es Efesios, que nos dice cosas también muy interesantes el apóstol Pablo. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 6, Efesios 6. Vamos a ver por aquí. Tengo un poquito Efesios 6. Y muy interesante lo que dice aquí Efesios 6 respecto a esto que estamos hablando. En el versículo 14 al 16 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Me tocó este texto porque tú puedes estar firme en posiciones no correctas y creerte que estás bien así, pero tiene que ser en la verdad de Dios, en lo que el Evangelio nos enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña. No firme en posiciones nuestras, opiniones y demás, sino firmes en la verdad. Y la verdad es Cristo, hermano. La verdad es el Evangelio. La verdad es la santa palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Dios, hermano. Amén. No la nuestra, sino la de Dios. Entonces siempre tenemos que recordar el Evangelio y sus principios para que tengamos una estabilidad. Nuestra firmeza sea una firmeza basada en el Evangelio, no en opiniones personales, y nuestra constancia tiene que ser en base al Evangelio. Ahora vamos a coger algunos pasajes que nos van a hablar de la palabra, de lo importante que es perseverar en la palabra. Para ser firme y constante y crecer, tiene que estar basado siempre en el Evangelio. Amén. Y el Evangelio tiene pues todas las riquezas y las virtudes que el Señor ha dejado impregnadas en su palabra para tomarlas y edificarnos y fortalecernos y poder afirmarnos más. La palabra de Dios te afirma, amén, más. Te afirma y te hace que seas más constante en tus pasos. Cada vez que tienes que dar un paso, tú te lo das con más conocimiento de su palabra, de su voluntad, y es en la justicia de Dios y en la verdad. Amén. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Volvemos a lo mismo, es el Evangelio el que va a dar a tu vida la sustancia, van a surgir de tu vida y de tu corazón las buenas cosas de Dios en el Evangelio. Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, que es calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Tú ya sabes que sin el escudo de la fe, ese escudo que es el que nos da fuerza, el que nos da seguridad, el escudo de la fe, porque nada en nosotros es sin el escudo de la fe. El escudo de la fe en Cristo es por su gracia, por la salvación, porque Cristo, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Eso tiene que estar muy firme en nosotros, la verdad y el escudo de la fe, hermano. Y entonces tú así podrás enfrentar cualquier reto, cualquier dardo, cualquier flecha que venga envenenada, porque la vas a recibir según el Evangelio, con la verdad, con la justicia de Dios y con la fe. Amén. Dice, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tú no vas a poder apagar ni un fuego si lo haces en tu fuerza, en tu humanidad, en tu conocimiento. Cero. Pero con la verdad, con la justicia de Dios y con la fe, el escudo de la fe, tú podrás enfrentar cualquier reto, hermano, cualquier reto, porque es el Señor el que está implicado en ello y es el Señor el que te va a dar las fuerzas para que tú puedas verdaderamente ver la gloria de Dios en tu vida. Yo me gozo escuchando testimonios vuestros muchas veces. Ana, por ejemplo, que ha hablado, es que he visto la mano de Dios, he visto la mano de Dios, he visto la mano de Dios en su casa, en cosas que y a mí me encanta ver o escuchar a hermanos que dicen, hermano, es que el Señor, Carlos, bueno, muchos de vosotros oigo hablar y me gozo porque es que he visto la mano de Dios, he visto la mano de Dios, pero siempre porque tú deseas la verdad, la justicia de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Es que una cosa va ligada a la otra. Y si tú quieres las cosas buenas de Dios, entonces Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, Dios va a abrir puertas, va a ver su gloria, va a ver su mano y te va a glorificar, y va a ser glorificado el Señor. Así que prevalezcamos en la verdad del Señor. Amén. Es muy importante esto,
que esté algo muy arraigado en nuestros corazones. Y estamos cerca a Filipenses. El apóstol Pablo tiene una cantidad de enseñanza para todas estas cosas buenísimas que nos ayudan. En Filipenses 3, 13 y 14 también nos dice algo muy interesante. Y el apóstol Pablo, que ya era un veterano de guerra y que había pasado de todo tipo de batallas y que había tenido que enfrentar retos de todos los colores, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay cosas que tenemos que seguir orando, buscando al Señor, pero estamos en una etapa de firmeza, de constancia, de perseverar en la verdad, de tener el escudo de la fe puesto, porque Dios cuenta para que tú sigas creciendo en su obra. Y si no tienes claro estas cosas, te vas a quedar ahí un poco parado, en esperar hasta que venga un poquito de aire de por ahí. Y te puede pasar como le pasaba a aquellos que estaban en el estanque de Betesda, que esperaba que un ángel bajara y removiera la agua, cuando tenían allí al mismo Jesús, al Señor. Y Jesús le tuvo que predicar a aquel hombre que lleva 38 años con paralítico. Le dijo: ¿quieres ser sano? Tú y yo tenemos a Jesús, hermano. ¿Cuántos lo tienen? ¿Lo entienden, hermano? Tenemos a Jesús, hermano. Y si tienes a Jesús, tienes lo que necesitas. Y lo tienes a tu lado. Él está contigo. No está a tu lado, está contigo, está en ti. Y es muy importante que lo tengamos claro para que venga la adversidad que venga, sepamos que Él nos va a socorrer, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a afirmar. Él está comprometido con esa firmeza en tu vida. Él está comprometido. Así que, como dice aquí lo que hemos leído, no que dice Pablo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo prosigo a la meta, y la meta es seguir creciendo, pero estar firme, constante, sirviendo al Señor. Si en algún momento necesito fuerzas, pues me las dará el Señor, porque está conmigo, y si Él cree o desea que yo haga algo, me fortalecerá. Amén. Él lo hará, me capacitará para traer una palabra que pueda ser de edificación para la iglesia, para los jóvenes, para lo que sea. Él me tiene que capacitar, porque el que ha llamado es el que capacita. Amén. No tenemos que buscar otra cosa, es al Señor al que tenemos que buscar. Y Él nos va a fortalecer y nos va a firmar y va a hacer su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Amén. Siempre, hermanos, siempre, como dice el apóstol Pablo aquí también, no, el apóstol Pablo no, dice los Hechos. Vamos a ver, vamos a los Hechos, capítulo 2. Y es interesante esto que el Señor me puso en mi corazón. Dice: como los primeros creyentes, nosotros tenemos que seguir su estela, que es la que nos enseña cómo actuaron en momentos de los principios de la iglesia, pero esto es para siempre, porque este es el modelo de la iglesia. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tú y yo tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Amén. En el partimiento del pan, como tenemos en cada primero de mes, y en las oraciones, no solo los miércoles, sino también por todos los problemas de enfermos que hay, de hermanos con necesidades. Hoy era nuestro hermano Norberto y Nilda, en este caso estaba ella delicadita. Hemos puesto para seguir orando por todos los que estamos orando. Hemos estado orando por otros hermanos y seguimos orando para que Dios se glorifique. Pero en esto tenemos que estar en un corazón perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Nosotros tenemos que perseverar sobre todas las cosas, hermanos, en la doctrina. Cuando tú eres una persona firme y constante, tú no buscas atajos. Tú quieres ver qué dice la Escritura en cada momento, para ver en la Escritura, en la palabra de Dios, como dice aquí,
pensaban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles que nos dejaron las enseñanzas para poder, hermanos, crecer. Y el apóstol Pablo, precisamente, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, que hemos leído hace un momento, Primera de Corintios 15, perdón, Primera de Corintios 15, pero en el versículo 1 dice, interesante, porque Pablo le repetía muchas cosas a los corintios y a todos nosotros, y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, él estaba predicando el evangelio y vuelve a recordárselo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Nosotros tenemos que perseverar en el evangelio, en la escritura, en la santa palabra de Dios. No mezclar cosas, sino mantenernos firmes en la palabra de Dios y no acomodar la palabra de Dios a nada, sino mantenernos ahí, hermanos. El cual también recibisteis, entre el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Tenemos que retenerla, tenemos que ser gente firme, constante, creciendo, hermanos, en la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo recuerda que él también lo recibió. Y recuerda lo que ya todos sabemos, hermanos, pero que necesitamos, ahora es lo que dice el apóstol aquí, que Cristo murió por nuestros pecados. Pues necesitamos recordarlo, hermanos, porque algunas veces nos creemos que es porque venimos los domingos, porque venimos los miércoles, porque ofrendamos, porque oramos, porque alabamos al Señor. Yo sé que lo tenemos claro la mayoría, que es por su gracia, pero a veces estamos ahí y se convierte un poco en especie de una rutina, hermanos. No, tenemos que recordarlo, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Siempre volviendo al origen, a la palabra de Dios, al valor del Evangelio. Y Pablo no se cansaba de repetir, al valor de las Escrituras, hermano. Amén. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Me están entendiendo, hermanos? Qué importante que es conforme a las Escrituras. Que tú no te vayas ni cojas atajos. Está bien poner ejemplos que a veces necesitamos ponerlos, pero retornando a las Escrituras siempre. Y que apareció a Cefas después de los 12 y después apareció a más de 500 hermanos. Todo esto es bueno que lo recordemos, que lo sepamos, y cuando estamos predicando el Evangelio, poder dar testimonio, porque hay gente, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y quién no sé cuánto? Pues es bueno que tú conozcas toda la Escritura para que puedas hablar con conocimiento de la palabra de Dios. A eso es decirle, 500 personas antes de que Jesús fuera alzado al cielo, lo vieron con sus ojos y dan testimonio, y hay escritos que dan testimonio de todas estas cosas. Bueno que lo sepas. Después aparecían más de 500 hermanos, y a la vez, de los cuales muchos viven aún, o sea que habían en el primer siglo, los años 60, 70 y 80, gente mayor que daba testimonio de que habían visto al Señor Jesús y la ascensión y todo lo que el apóstol está escribiendo. Por eso dice conforme a las Escrituras. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que es muy interesante, hermanos, que estas cosas las tengamos firmes en nuestro corazón conforme a las Escrituras. Amén. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles y conforme a las Escrituras. Amén. En este tiempo más que nunca, hermanos, porque en este tiempo vivimos un tiempo muy, muy convulso, entonces, y variable. Por eso no podemos fluctuar y tenemos que mantenernos firmes y constantes, hermanos, porque se introducen corrientes y cosas en la iglesia sin querer, y cosas que aparentemente, humanamente parecen buenas, pero no lo son. No lo son, porque no son conforme al Evangelio. Amén. No son conforme al Evangelio. Y tenemos que ser sabios y estar muy cerca de la Escritura para decir, que se nos está metiendo por aquí. Ojo, esto no es de Dios. Amén. Y vamos a perseverar en la palabra de Dios, firmes, muy firmes en todo lo que el Señor nos enseña. Como está escrito, hay que valorar el Evangelio, hermanos. Tenemos que valorar el Evangelio de la gracia inmerecida. Tenemos que valorar eso, hermanos. Ser gente que valora este Evangelio de su gracia, de la sana doctrina que por la gracia de Dios hemos recibido, y que Dios nos bendice
con tanta enseñanza que tenemos para la gloria y honra de su nombre. Para ti y para mí estas cosas son importantes, porque imaginarse que el Evangelio dice, también la Escritura, no he cogido el pasaje, pero dice que los ángeles anhelan todas estas cosas, los ángeles, conocer todas estas cosas que nosotros hemos podido experimentar. Así que la palabra y las obras, la palabra, por eso es firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. La palabra y las obras van ligadas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Habéis oído alguna vez eso? Por sus frutos, hermano. Entonces, los frutos, si permanecemos firmes y constantes en el Señor y creciendo en la obra del Señor, también habrán frutos. Habrá una parte de la obra de Dios en tu corazón que a su vez se extenderá hacia hermanos, familia, y iglesias, y Dios va a usar todo eso para la gloria y honra de su nombre. Es muy importante que estas cosas las tengamos muy presentes en nuestro corazón, hermanos. Y luego, como consecuencia de esta bendición de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el 2:45, 46-47, va a haber fruto, las consecuencias del fruto de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dice, y perseveraban unánimes cada día. Cada día. En aquel tiempo, pues, las distancias, las comunidades que habían, pues se podían reunir. Hoy es más complicado, pero no tiene nada que ver, pero sí que estemos unidos en nuestro corazón. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando nosotros somos gente que hemos entendido bien, que somos firmes, constantes, que estamos creciendo en la obra del Señor, tenemos claro eso, nuestro corazón está siempre pensando en las almas que no conocen a Jesús. Va sembrando semillas, oportunidades. Aprovecha todas las oportunidades que tenemos de una forma sabia, sin ser cargantes, sin ser machacantes. Gente que tiene sabiduría de Dios. La Biblia dice en Proverbios que el que gana almas es sabio. Y no porque las ganes tú, las gana el Espíritu Santo, es el Señor, pero sí que tú eres un instrumento. Y si le pide al Señor sabiduría para la extensión de su reino, pues las consecuencias van a ser estas, que si tú haces tu parte, el Señor está comprometido con la suya. Amén. Él está comprometido con la suya. Os veo muy serio, estáis recibiendo la palabra. Está ahí, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, pues dice aquí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no tú ni yo, el Señor, tú haz tu parte y el Señor va a hacer la suya. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es las consecuencias de preocuparnos por las personas, cuando hay una persona a nuestro lado, que el Señor nos pone. Yo escucho testimonios, ayer escuchaba un testimonio también de una hermana que se está preocupando de una jovencita, de muchos testimonios que el Señor los pone a nuestro alcance, porque necesitan de socorro y la ayuda, y el Señor no va a venir en persona, que lo podía hacer, se ha parecido a mucha gente, pero no, Él está en tu corazón y en tu vida para ser una extensión del Evangelio y tener favor con todo el pueblo, con toda la gente, con todas las necesidades sociales que vemos. Y eso va a permitir que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente en nuestros corazones. Él ve tu constancia, tu perseverancia, tu firmeza, y en el libro de Hebreos, capítulo 6, también nos dice, en el 6, algo muy interesante, versículo 10. Porque Dios, hermano, te lo recuerda aquí, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Dios ve tu corazón, hermano. Dios no se olvida. El carcelero que le tocó a José sí se olvidó durante 2 años de la promesa que había contraído de hablarle a Faraón de él. 2 años en la cárcel. Ni se acordó. Estuvimos hablando de los jóvenes un poquito de eso. Pero escuchen, el Señor no se olvida. No se olvida. Él conoce cada cosa que tú haces para la gloria y honra de su nombre. Cada cosa, hermano, no se te olvide. No se te olvide. Él te tiene presente. Lo que pasa es que Dios tiene un plan y un propósito. Y en ese plan y propósito necesita ir procesando tu mente y tu corazón para lo que Él quiere hacer. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Me están entendiendo? Entonces Él necesita y a veces tiene que tomarse largo tiempo porque Él conoce cómo ir trabajando en tu corazón y en mi corazón para hacer su voluntad, que es lo mejor para tu vida y para mi vida, hermano. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, pero Él no se olvida, porque Dios no es injusto, hermano, Dios es justo. Y a veces parece que se ha olvidado, parece que Él se ha olvidado de nosotros. Oía un predicador, un siervo de Dios, que falleció su esposa y ponía un ejemplo, lo vi ayer me parece, ponía un ejemplo que me dejó así un poco. Ha fallecido la esposa y como todos los esposos que aman a su esposa, pues quieren que antes de que muera, que sane, normal, que no tenga dolores, que pueda vivir muchos años. Y entonces este siervo de Dios decía, cuando fui a predicar de nuevo, pues había algunos textos que me sentía un poco incómodo de predicar, porque si dos se ponen de acuerdo y oran, pues yo lo haré. Y así, varios textos que se referían a que si nos ponemos de acuerdo que iba a sanar. Y entonces dice que el Señor le dio un texto para predicar y le dijo, en el texto dice, allá no habrá más muerte ni dolor y estarán conmigo todos los días de su vida, ¿no? El texto que habla de que en el cielo no hay ni dolor, ni muerte, ni nada de esto. Entonces, ahora entiendo este texto. Entonces el Señor le dijo, te he respondido a todas tus oraciones. Tú no querías dolor, pues ahora ya no tienes dolor ninguno. Querías que viviese más años, ahora va a vivir eternamente conmigo. Amén. Todo lo escuchó el Señor, pero claro, no es como nosotros pensamos muchas veces. Dios tiene un plan eterno y ese plan eterno, a veces las respuestas que nosotros esperamos, como lo hacemos con nuestra mente natural, nos desenfocamos. Y tenemos que ser muy sensibles con nuestro corazón, firmes. Lo que no entiendas, profundiza en la palabra. Y si necesitas ayuda, están los maestros, están los siervos de Dios de la iglesia. Hermanos, que podemos ayudar con la ayuda y el socorro del Espíritu Santo. Pero deja que sea la palabra de Dios la que responda a tu problema, a tu necesidad, a tu situación, porque la palabra de Dios, no el hombre, no ninguno de los que te podamos ayudar o compartir la palabra, sino la santa palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Y todo lo que está conforme está escrito es que es lo que va a ser la respuesta para tu vida. El Evangelio de la verdad, hermanos, y de la justicia de Dios. Entonces, como dice aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de ti, hermano, te tiene muy presente. Dice que te tiene clavado en las llagas de sus manos. Sus manos recuerdan su paso por la tierra y dentro de esas heridas fueron hechas por tu vida y por mi vida, hermano. Y Él dice que en sus llagas te lleva clavado, grabado. No se te olvide, hermanos, que Él pagó un alto precio para estar contigo, para consolarte, para fortalecerte, para darte dirección, para darte sabiduría, para que tú no seas una persona inestable, que te van desde un al lado a otro, sino constante, firme, constante en el Señor, creciendo. Amén. En Colosenses 3 también
Dice la Escritura algo interesante, Colosenses 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hermanos. No por los hombres, no por aparentar, no. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Que seamos al Señor a quien servimos. El que te ve es el Señor, el que te capacita es el Señor, el que te va a dar fuerza ese es el Señor, hermano. Entonces no permitas que tu corazón acepte esas cosas. No, hermano, no lo permitas. Tú piensas que es a Dios a quien sirves y esa es su voluntad, de que tú tengas siempre tu corazón equilibrado con su voluntad. Sabiendo, esto también es importante, hermano, que tú lo sepas en tu corazón, que sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tu recompensa está en el Señor, no en otro, no en nada. Tienes que servir y estar bajo hermanos, siervos que Dios ha puesto, todo lo que sea necesario, porque hay que dar dirección en algún momento, pero tú tienes que saber que a quien sirves es al Señor, hermano. Amén. A quien sirve es al Señor. Y todo lo que hagamos, todo, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, hermano. Pon eso en tu corazón, que esté muy claro, porque, repito, vivimos tiempos convulsos en los que nos somos movidos, las emociones, los sentimientos, y el enemigo quiere hacernos daño, pero tú y yo tenemos que permanecer firmes, constantes y creciendo en el Señor, hermano. Eso es lo que Él espera de nuestras vidas. En Gálatas 6 también nos dice algo interesante con respecto a esto que estamos hablando. Gloria a Dios. Hay que llevar cuidadito con el aire. En Gálatas 6 dice la Escritura 9, versículo 9. No nos cansemos, porque tenemos a veces arrancadas de caballo y paradas de burrito. No, hermano, no nos cansemos, ¿vale? Yo veo a algunos que los veo muy rápido, pum, pum, de pronto, y después los veo con la mano en los bolsillos. Yo cuando veo a alguien con la mano en los bolsillos, ya sabes que si está cerca de mí, no te metas la mano en los bolsillos porque me pongo nervioso. No te metas las manos en los bolsillos, hermano. Las manos te las ha dado el Señor para servir, para hacer cosas. Amén. Entonces, no nos cansemos pues de hacer bien. Vamos a estar ahí firmes. Amén. Porque a su tiempo, vuelvo de nuevo, porque a su tiempo, al de Dios, no al tuyo y al mío, hermano. ¿Me estás entendiendo? Es muy importante que entendamos que nuestra carrera es una carrera, como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, y hasta que nos vayamos de esta tierra, hasta que Él nos lleve. Y tiene que ser firme, constante y creciendo en la obra del Señor, siempre, hermano, siempre. Entonces, lo que dice aquí, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos en el tiempo de Dios, Lo que Dios va a ir bendiciéndote, como hablaba de algunos hermanos hace un momento, en situaciones y momentos que tú necesitas. Y Él va a mostrar que está contigo, que te socorre, que te ayuda. Lo va a mostrar durante toda tu vida, en cosas pequeñas, hasta en un aparcamiento de coche. Yo he ido conduciendo en una calle muy llena que no hay aparcamiento ninguno, de pronto salí un cochecito. Digo, Padre de la gloria, Señor. Y yo digo, me la guarda el Señor. Y he llegado y he metido mi cochecito donde no había forma de aparcar. Y yo sé que alguno de vosotros también lo ha hecho el Señor, porque me lo ha dicho a mí el Espíritu Santo. Dice, también se lo hice yo a otro hermano y a otra hermana y a otra hermana. Amén. Hemos experimentado cosas pequeñas, pero también cosas grandes. Amén. Entonces lo que dice aquí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según, es que la palabra de Dios está llena de interesantes ayudas para nuestra vida, para socorrernos. Según tengamos oportunidad, ahora no escabulla el bulto, cuando ves la oportunidad, estás viendo ahí y haces así, te vienes para acá. Entonces no. Si tú estás viendo la oportunidad, la necesidad de ayudar, no escabulla el bulto.
Amén. Entonces dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos, ¿eh? A todos. La prioridad no es como dice algún partido político, que son los españoles, a todos. A todos. A todos. Pero en esa forma de servicio y de disposición, y mayormente a los de la familia de fe. Si los tienes cerca de ti y conoces su problemática, lógico que les ayudes como son hermanos en la fe. Amén. Pero a todos. Tenemos que estar viendo a todos. Yo, donde estoy y donde me muevo, yo siempre estoy mirando toda la necesidad. Y dentro de esa necesidad, lo que yo puedo responder, pues lo hacemos para la gloria de Dios. En Proverbios 3 dice, no, que si vemos algo que nosotros podemos hacer y no lo hacemos, y dejamos que se vaya sin la ayuda y lo socorremos, pues no lo estamos haciendo bien. Tenemos que hacer bien esas cosas que el Espíritu Santo nos pone, porque, repito, la firmeza, la constancia es juntamente con el crecimiento en el Señor y en su obra, que es todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, familia, vecinos, amigos, ciudadanos, quien sea lo que sea. Tenemos que tener esa palabra sabia de la parte de Dios para su vida y también el socorro oportuno para la necesidad que pueda haber. Aleluya. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, hay algo interesante aquí también. Y dice la Escritura, 3, 3 y 4, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor está comprometido con que tú seas una persona firme. Y Él dice, el Señor os afirmará en su palabra, en el Evangelio, en las necesidades espirituales que tú necesitas en cada momento. Y el Señor nos afirmará, dice, pero el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él te va a guardar del mal. Tú debes de tener ese deseo en tu corazón de que Él lo haga, porque no es lo mismo que Él esté forzando la situación en tu vida cuando tú dispones tu corazón para que Él lo haga. ¿Vale? Yo contaba algunas cosas ayer, hasta en los sueños, si mi mente se va por ahí saltando, yo oro y gimo y digo, Señor, yo esto no lo quiero. O sea, tiene que estar el deseo de su voluntad en tu corazón. Y Él te guardará. Él te va a guardar porque ve que en tu corazón está el no ofenderlo. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, de una persona firme y constante que está creciendo, no acepta cosas en su corazón que no son conforme a la voluntad de Dios. Y te guardará de todo mal. Y tenemos confianza, dice el apóstol, respecto a vosotros en el Señor. Pues yo podría decir que también tengo confianza en que los que estamos aquí tenemos confianza de que el Señor va a seguir haciendo su obra en nosotros. Dice, y que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando con una autoridad que nosotros se la dejamos a él, que es suya. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor. El Señor va a encaminar tu corazón y mi corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Él va a encaminar tu corazón. Cuando Él ve ese deseo en tu corazón de firmeza, constancia y crecimiento, Él va a hacer esa obra, porque es obra del Espíritu Santo en ti y en mí, hermano querido. ¿Lo estamos entendiendo? Es una obra del Espíritu Santo. Y si tú ves, hermano, que no estás creciendo y estás estancado, sé humilde, hermano, porque todo tiene arreglo, todo tiene arreglo. Puede ocurrir porque hemos pasado un bache, estamos delicaditos, estamos enfermos, vemos que no tenemos mucha fuerza. Sé humilde y ponte delante de la presencia del Señor con humildad y decirle, necesito que me des fuerza y me capacite. Y me capacite, Señor, para crecer, para ser una persona firme, constante. Necesito tu ayuda, tu socorro.
El Espíritu Santo ve esto, el Señor escucha esas palabras y va a venir a socorrerte. Sin duda alguna, hermano, sin duda alguna. Te puedes quedar sorprendido de ver cómo las cosas han ido surgiendo y cómo tú te encuentras en otro nivel y has salido de ese estancamiento que no se podía contar contigo para nada. Y el Señor quiere contar contigo porque Él quiere que estés firme, constante y creciendo en la obra del Señor. Esa es su voluntad. Y tú no debes de aceptar nada inferior a eso, hermano, nada inferior. Tenía un papelito por aquí que me he acordado ahora. Por amor a Jesús, hermanos. Él se merece lo mejor de ti y de mí. Amén. Él se merece lo mejor de ti y de mí, hermanos. No se nos olvide. Por amor a Jesús. No por cumplir. No porque otro lo haga. No para que me vean. ¿Me están entendiendo, hermanos queridos? Por amor a Jesús, que nos dejó su evangelio puro, santo, que cubre todas nuestras necesidades físicas, espirituales, morales, todo, hermanos. Nos capacita para ser personas con una integridad y unos valores preciosos por la gracia y misericordia de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios, hermanos. El Señor se merece lo mejor. Vamos a mantenernos firmes, hermanos, por amor al Señor. Así que, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, dice Segunda de Tesalonicenses. Estamos ya en la recta final del mensaje. Hay otro pasaje un par de pasajes más que quiero leeros. Se encuentran en el libro de Primera de Pedro y después de Segunda de Pedro. Vamos al primero. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de toda gracia, hermanos, de toda gracia, que nos llamó. Él fue el que te llamó, a ti y a mí. Si estamos aquí es porque Él nos llamó, hermanos. Estamos en sus filas, en el ejército del Señor, porque Él te llamó y me llamó, hermanos. Y le pertenecemos a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Tú eres un soldado de su ejército, hermano querido. Levanta las manos, a ver si tienes fuerza. Sin miedo y sin temor. Nosotros somos de los escuadrones de Jehová de los ejércitos, hermanos. Y cuando un soldado sabe que lo hace así, levanta la mano. Cuenta conmigo, estoy aquí. Amén. Estamos aquí para Él, por amor, hermanos. Porque ha ganado nuestros corazones, nuestras vidas le pertenecen. Él se merece lo mejor de tu vida, de mi vida, hermanos. Y dice aquí, Primera de Pedro 5, 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es necesario todo el proceso en nuestras vidas. Por eso lo bueno del Evangelio, hermano, es que el Señor no esconde estas cosas que son necesarias que tú y yo entendamos. No las esconde, no te dice que vas a pasar por pruebas, por situaciones duras, difíciles, por cosas incomprensibles. No, Él quiere que lo sepas. Él quiere que lo sepas y quiere que lo sepas de su boca, de Él mismo. Y por eso te lo dice aquí el apóstol, el mensajero del Señor dice: que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione. Él está comprometido con esta obra en tu vida y en mi vida. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, hermano. Él quiere hacer una obra completa en cada uno de nosotros. Y esto es necesario, hermano. Es necesario todos esos procesos
nos ajustan y que nos duele, porque a veces nos mete los dedos en llaga y como el alfarero con el barro, hermano, y nos retorcemos, pero el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa, preciosa en tu vida, y si tú te dejas, mantienes tu barro tierno, Él va a poder trabajar con una suavidad y de una forma que conforme esté haciéndolo, tú te vas a dar cuenta, vas a decir, Dios está haciendo algo hermoso en mi vida. Amén. Dios quiere seguir trabajando en ti. Aleluya. Y el versículo 11 dice, a Él sea la gloria, hermanos, y el imperio por los siglos de los siglos. A Él, siempre a Él, hermanos. No permitamos que el enemigo nos mueva de ahí. Y ya nos pasamos a Segunda de Pedro, que está cerquita, estamos aquí a un pasito, y dice en el capítulo 1, versículo 10 también, al 13 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Fijarse que dice por lo cual, o sea, estamos hablando de algo que ya no ha dejado claro, pero dice por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay un compromiso de Dios con nuestras vidas, hermanos, de mantenernos firmes, constantes, creciendo. Vamos a ser personas útiles que van a poder ser usados para su gloria. Porque de esta manera que estamos ministrando, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, hermanos, amplia y generosa entrada. El Señor te va a tener a sus ángeles allí cuando te vean venir. Pasa, hermano, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y a gozarse en la presencia del Señor, con Él, allí, para la eternidad, hermano, porque te mantuviste firme, constante y creciendo en el Señor. Aleluya. Y dice aquí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice el apóstol Pablo, yo como consiervo suyo, pues quiero también dejar la misma impronta, esta misma impronta. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo sé que todo lo que hemos hablado aquí, la mayoría de los que estamos aquí, la sabemos. ¿Amén? Lo sabemos, pero se nos olvida. El problema es que se nos olvida. Tenemos mala memoria. Escuchamos, Dios nos habla al corazón, pero el enemigo tiene los polvitos esos que echa que se nos olvida. Dice, siempre, bueno, míralo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, hermanos, de la parte del Señor. Recibe la palabra de la parte de Dios, hermano, es para nuestras vidas, lo necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí. No hay más mensaje, hay más amor de Dios para nuestras vidas, misericordia, paciencia, y Él en su amor quiere que tú, enamorado del Señor, por amor a Él, por amor a Jesús, el que dio su vida y sufrió tal escarnio sobre su vida, sobre su cuerpo, hermanos, y sobre la humillación que tuvo que sufrir por ti y por mí, que por amor podamos servirle, amarle, afirmarnos, ser gente constante, creciendo en el Señor siempre, hermanos. Cerramos nuestros ojos y terminamos esta palabra en el nombre de Jesús, hermanos, orando. Aleluya. Padre bueno, te doy muchas gracias por tu palabra. Tú has puesto en mi corazón esta palabra y sé que tu iglesia lo ha recibido. Espero también que los que escuchen este mensaje después lo puedan también recibir de tu parte,
Señor, en internet, en la página web nuestra y en Radio Paz. Estoy muy agradecido a ti porque tú hablas a los corazones, Señor, tú eres fiel siempre y nos ministras, tú nos ministras siempre, tú perfeccionas nuestras vidas para tu voluntad. Ayúdanos, socórrenos, te necesitamos más que el aire que respiramos. Muchas gracias por esta mañana y por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.